Hoy nos sumergimos en el clímax del Evangelio de Marcos, la resurrección de Jesús. Este evento no es solo una historia antigua, sino la base misma de nuestra esperanza y la confirmación de esa victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Acompáñanos mientras analizamos cómo la resurrección de Jesús transforma no solamente la teología, sino también nuestras vidas diarias, dándonos una esperanza viva y un propósito eterno. Bienvenidos a Axiomas, un espacio donde exploraremos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. La lección de esta semana titula El Señor Resucitado. En nuestro estudio de hoy nos enfocaremos en el capítulo 16 de Marcos, donde se relata la resurrección de Jesús. Este evento no solo marcó el inicio de la proclamación del Evangelio al mundo, sino también estableció los fundamentos de nuestra fe cristiana. Allí, en sus Biblias, pueden acompañarnos a leer en Marcos capítulo 16, versículo 6. Y dice lo siguiente: Pero él les dijo: No se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Es maravilloso que nosotros podamos ver aquí evidencia de la tumba vacía. La resurrección de Jesús es el evento que define nuestra fe cristiana. Sin ella, nuestra fe sería en vano. En este programa exploraremos no solo esos detalles históricos de la resurrección de Jesús, la tumba vacía, sino también el profundo impacto que puede tener esto en nuestras vidas espirituales. Y para que nosotros podamos desarrollar este programa, pues tenemos aquí invitados especiales que nos ayudarán a poder conocer un poco más sobre esto. 2 licenciados en teología, ministros, pastores, administradores de un distrito misionero, quienes nos profundizarán muchas respuestas que tenemos aquí, el pastor Rodrigo Achu y Mauricio Tapia. Bienvenidos, doy la bienvenida y pedimos un saludo especial aquí, apreciado Mauricio, un saludo por favor para nuestra audiencia. Muchas gracias, querido Jorge, y le enviamos un saludo muy especial a nuestros amigos que nos siguen a través de la transmisión, de la radio. Sin duda alguna, este capítulo será una gran bendición para nuestras vidas. Una gran bendición con seguridad, y damos de igual manera la bienvenida a Rodrigo, apreciado Rodrigo. Un saludo por favor, y también nos guías en una oración pidiendo a Dios la dirección de este programa. Apreciado Jorge, un cordial saludo a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo en diferentes lugares. Un placer, un honor de poder estar en este programa. Queremos pedir la bendición de nuestro Dios para que nos dirija en los estudios que estaremos realizando en esta jornada. Vamos a orar. Querido Señor, te damos las gracias porque tú permites que podamos hablar contigo en este momento. Danos la sabiduría necesaria para poder sumergirnos en el estudio de tu palabra y poder sacar lecciones elementales para nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en este momento pues vamos a hacer algunas preguntas de estudio. Tú que nos acompañas y estás allí siguiéndonos, mi querido amigo, mi querida amiga, es importante que podamos reflexionar. Y vamos a comenzar reflexionando en el contexto de la resurrección. Allí, Marcos capítulo 15, desde el 42 hasta el 16, capítulo 16, versículo 6. Hay una pregunta muy importante. ¿Qué significado tiene el hecho de que las mujeres fueran las primeras en encontrar la tumba vacía? ¿Cómo afecta eso nuestra comprensión del Evangelio? Es una pregunta muy importante y se encuentra aquí para darnos una opinión Rodrigo, apreciado Rodrigo.
Es interesante, ¿no?, notar de que cómo Dios realmente utiliza personas para poder testificar un mensaje. Y en este caso, Dios providenció que estas mujeres dieran un mensaje de esperanza. Y cuando vemos Marcos capítulo 16, versículo 1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Vemos tres damas, tres mujeres, que prácticamente en el contexto bíblico, las mujeres, los huérfanos y los extranjeros eran un grupo de personas marginadas que no tenían voz ni voto. Pero cómo Dios elige a estas personas simples para poder dar este mensaje de esperanza, donde los discípulos prácticamente por el miedo, por las circunstancias también que estaban aconteciendo en el momento, habían escapado, habían huido. Pero vemos a estas mujeres valientes, temerosas de Dios, van pese a las circunstancias, pese a la situación que estaban teniendo, ellas van a dar el mensaje. Creo que en el contexto donde vivimos, capaz nosotros no tenemos también situaciones, hay familias que no tienen un estatus social alto, un poder económico alto, y piensan que estos son limitantes para poder predicar la palabra de Dios. Pero vemos aquí en la Biblia cómo Dios utilizó a estas mujeres para dar este mensaje de esperanza. Así es, podríamos tal vez añadir algo interesante allí. Justamente el autor de Marcos no elige a quienes podrían ser los testigos más potenciales en cuanto a su veracidad, ¿no?, sino más bien que elige a mujeres. Claramente vemos la intención de que Marcos allí no quería atribuirse algún tipo de autenticidad de su evangelio. Para él ya era auténtico, ¿no? Como en Génesis, capítulo 1, versículo 1, Dios existe, Dios está, Él es el creador. Mi estimado Mauricio, vamos a hacer una pregunta para ti, pero también es una pregunta para la audiencia, porque vamos a ir ahora a ver el contexto ahora de la resurrección, las evidencias de la resurrección, y podríamos ir a ver un poquito el contexto que se encuentra en Corintios. ¿Qué evidencias podemos considerar para confirmar la resurrección de Jesús y cómo fortalece esto nuestra fe? Evidencias. Querido Jorge y queridos amigos, la primer gran evidencia indiscutible es la tumba vacía. El hecho de no tener un cuerpo físico es una evidencia de que Cristo resucitó. También nosotros podemos tener como evidencia, 1 Corintios, el capítulo 15, desde los versículos 4 en adelante, yo quiero dirigirlos. Cuando fue sepultado, al tercer día resucitó conforme a las Escrituras y apareció a Cefas, después a los 12, y luego apareció a más de 500 hermanos a la vez. Luego apareció también a los otros apóstoles y a Jacobo, y de último a Pablo. Entonces nos muestra una gran cantidad de personas que fueron testigos oculares de Jesús luego de la resurrección. Y también la última gran evidencia, aparte de todo el testimonio de los historiadores, no solo cristianos, judíos, romanos también que tenemos. Sin embargo, la conversión y el impacto que tuvo en las vidas de aquellos testigos que fueron capaces de dar su vida por algo que ellos en verdad sabían que era real, no por algo que les habían contado. Entonces, que una persona se arriesgue y dé su vida por algo falso, no sucede. Entonces, el sacrificio de muchos mártires es también una prueba de que la resurrección fue un evento real. Entonces tenemos allí dos evidencias muy grandes, que es el mismo poder de Dios, pero también el testimonio de un pueblo, ¿no? Realmente muy profundo poder tener esto en cuenta para nosotros, que estamos llamados a hacer exactamente lo mismo. Por eso quiero reflexionar contigo, mi querido amigo, mi querida amiga, que nos estás acompañando allí. Preguntémonos, ¿cómo cambia nuestra vida diaria, el hecho de que Jesús ya haya resucitado? ¿Qué esperanza y qué propósito nos da esta resurrección? ¿Qué más podríamos aprender de esta resurrección? ¿Cómo esta revelación maravillosa del amor de Dios resucitando a su Hijo
puede ser tan importante para nosotros como sociedad. Vamos a tener este momento de reflexión y nos vamos a ir a un corte y en breve vamos a volver, pero antes quiero hacerte una invitación a ti que quieres estudiar la palabra de Dios. Puedes escanear el QR que está apareciendo ahora en pantalla para que puedas tener todos los datos de accesibilidad y puedas profundizar en tus estudios bíblicos. Hacemos un corte y retornamos con más del estudio de la palabra de Dios. En este bloque nos adentraremos en la respuesta inicial de los discípulos y del mandato de Jesús a predicar el Evangelio a todo el mundo. Reflexionaremos sobre cómo la incredulidad inicial se transformó en una fe ardiente que proclama la resurrección con valentía y cómo eso hizo que los seguidores de Cristo puedan ser llamados hasta la actualidad, personas que también hoy en día proclaman esta gran verdad. Así que vamos a ir a esta primera parte hablando de la incredulidad y la misión. Son dos cosas diferentes. Nos podemos preguntar en primer lugar, vamos a hacer esta pregunta a ti, que tú estás también acompañándonos. ¿Qué nos enseña la incredulidad inicial de los discípulos sobre la naturaleza? ¿Qué tenemos en cuanto a la fe? Y cómo ésta se transforma más bien en una misión universal. Y esa es la pregunta que también hacemos a Mauricio. Prestado Mauricio, adelante. Bueno, nos enseña una gran verdad acerca de la fe. Y es algo que se repite también en la Biblia. Yo estuve pensando en el caso de Elías, porque al igual que los discípulos, ellos vieron la gloria del Señor, vieron el poder del Señor. Los discípulos habían visto todas las señales que Cristo realizó. Ellos tenían seguro de que Él era Dios. Sin embargo, la fe muchas veces tiene sus caídas. Y es algo muy humano, es algo muy normal. No es algo a lo que incentivamos y no es que nuestra fe esté bien que baje, pero es normal. Y entonces Dios interviene para levantar a su pueblo. Los discípulos se habían desvanecido en su fe. Ellos estaban incrédulos, porque esa es la palabra, ¿no? Estaban incrédulos. Pero la aparición de Jesús, la resurrección de Jesús y la aparición a sus discípulos hace que esa fe se avive a tal punto de comprender la misión que ellos tenían de predicar y, como dijimos hace un momento, a tal punto de morir por esa misión. Es maravilloso tener en cuenta eso, que después de haber tenido personajes con una fe que desvalidaba en ese momento, luego encontramos a los mismos personajes con un carácter totalmente transformado. Ese es un testimonio que también podemos encontrar en muchas personas que hoy en día viven ese cristianismo. Así que los animamos, amigos y amigas, a que puedan continuar con esto. Y vamos a continuar haciendo preguntas sobre el texto bíblico. ¿Qué implica para nosotros ese mandato de Jesús de ir y de predicar el Evangelio a todo el mundo en el contexto actual? Este mandato se aplica también a nuestros días de alguna manera. Tú que estás allí, reflexiona en esta pregunta, pero vamos a pedir, por favor, a Rodrigo que nos pueda contestar. Es interesante que Dios compartió con nosotros el maravilloso plan de salvación. Nos da el privilegio que nosotros seamos partícipes para alcanzar nuevas personas. Al igual que los discípulos en sus primeros inicios dieron su vida para poder predicar la palabra de Dios, hoy también mediante la palabra de Jesús nos da este orden y mandato. Claro, hoy prácticamente el método cambió, vivimos en un mundo más digitalizado, donde el internet, las redes sociales son plataformas en las cuales nos dan posibilidades para alcanzar a mayor cantidad de personas. Como este programa nos da también el privilegio de poder estudiar la palabra de Dios. Creo que Dios da sabiduría a sus hijos para poder alcanzar diferentes métodos a personas a las cuales podemos dar este mensaje de esperanza y al mismo tiempo ser partícipes
del plan de salvación, para que también la vida espiritual de la hermandad de los hijos de Dios pueda estar fortalecida mientras Jesús venga por segunda vez. Y ahí mencionaba Rodrigo el plan de salvación. El plan de salvación no solamente tenía una parte importante con la muerte de Jesús, sino también con su resurrección, la victoria final sobre el pecado y esa nueva vida que ofrece Dios para cada uno de nosotros. Mis amigos, mis amigas, la resurrección de Jesús es realmente clave, central, como decíamos, en el fundamento de nuestra doctrina. Vamos a hacer una pausa en este momento y volveremos con más estudio, pero yo antes quisiera invitarte a que puedas estudiar un poco más de la palabra de Dios, no solo con estas lecciones. Tú puedes profundizar y para esto te dejamos un QR que puedes escanear en pantalla para que puedas tener el contacto y todas las directrices para que tú puedas profundizar más en el contexto de este maravilloso libro que son las Escrituras Sagradas que el Señor nos da. A lo largo de este estudio hemos explorado cómo la resurrección de Jesús no solo es un evento histórico, sino la base de nuestra fe, como dijimos, y la razón de nuestra esperanza, esa victoria que Jesús tuvo sobre la muerte, asegura también nuestra victoria, la certeza de que tendremos vida eterna. Estamos llamados a compartir esa buena noticia con muchos y poder aplicar todas sus enseñanzas en nuestra vida. Y tenemos ahora preguntas finales como una manera de conclusión, y yo quiero preguntar a ti, mi querido amigo, amiga, ¿qué impacto crees que debe tener la resurrección de Jesús ahora en nuestras vidas? Y obviamente tenemos aquí a Rodrigo, preciado Rodrigo, que también puedes dar tu opinión al respecto. Como adventistas creemos que no solamente hay una cruz vacía, no solamente vemos que hay una tumba vacía, creemos también que hay un Jesús que resucitó, que trae esperanza, que trae una esperanza de que Dios tiene dominio y potestad sobre la muerte. Es por eso que hay algunas personas que utilizan alguna cierta frase que dice que la muerte es el final de todo, pero para nosotros no es el final de todo. Es por eso que cuando Jesús venga, habrá un encuentro especial. En aquellos que hayan perdido un ser querido, se encontrarán con aquella persona que esté viva y ese será un encuentro grandioso. La resurrección de Jesús prácticamente trae esperanza, trae ese aliento para poder nosotros seguir predicando, para que muchas personas también se encuentren con Jesús cuando Él venga. Lo que mencionabas era muy importante porque precisamente al Jesús haber resucitado, sus discípulos estaban dispuestos a dar su vida con la fe de que un día resucitarían también. Y que si es que perdían a alguien que había dado su vida por fe, también resucitaría y lo encontrarían. Qué maravilloso es esto, qué maravilloso es reflexionar, mis queridos amigos y amigas. Y vamos a ir a una segunda pregunta de reflexión con ustedes. ¿Cómo podemos mantener esa vida de esperanza en la resurrección de Jesús, en estos tiempos de dificultad, de sufrimiento, de penas, de dolor, de muerte? Es la pregunta que también hacemos a Preciado Mauricio. Adelante. La respuesta bíblica a esa pregunta y lo que vimos en la lección de hoy es que lo que marcó la diferencia en la fe y lo que marca la diferencia en nuestra fe son los encuentros con Jesús. Cristo intervino, Él se encontró con sus discípulos y el encuentro con Jesús reaviva nuestra fe, reaviva nuestros motivos, nos da un propósito para vivir. Entonces, si nosotros queremos mantener viva la fe o si tú quieres mantener viva tu esperanza, encuéntrate con Jesús a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Recuerda las promesas y el cumplimiento de Cristo Jesús,
pero también a través de cumplir la misión, porque el cumplir la misión nos lleva al verdadero propósito de la resurrección. Cristo ha resucitado para darnos salvación, y cuando nosotros cumplimos la misión estamos recordando el verdadero propósito de la resurrección de Jesús, llevar la salvación a todos. Así que para mantener viva esta fe tenemos que tener una fe práctica. Una fe práctica. Un encuentro con Jesús no solo para revivarnos, sino para accionarnos y llevarnos a la misión. Y eso es principalmente lo que queremos invitarte a hacer, mi querido amigo, mi querida amiga. Realmente estamos muy agradecidos porque tú nos acompañaste también. Estamos agradecidos. Muchas gracias, estimado Mauricio, Pastor Rodrigo. Gracias porque nos estuvieron acompañando, dando estas respuestas, y también apreciamos la presencia tuya, cómo no, mi querido amigo, amiga. Que el Señor pueda bendecirte grandemente. El estudio profundo de la resurrección de Jesús es una verdad que hasta ahora transforma nuestras vidas. Que esto puede inspirar tu vida. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Bye bye.